¿Cuántos pueden dar un grito de alegría? Eres tú la razón de que la vida tenga otro color, una nueva canción, melodía que alegra el corazón. Quiero tenerte siempre junto a mí, mi Jesús, en cada uno de mis días. Vivo en alegría, pues conmigo vas. Siento tu presencia en cada palpitar. Pongo mi mirada solamente en ti. Levanto mis manos solo para ti por siempre. Te amaré. Buenos días, iglesia, familia de Cima Vida Nueva. Espero que estés en esta mañana con una gran expectación de nuestro servicio en línea que estamos a punto de iniciar en unos cuantos momentos. Solamente quiero aprovechar para darte un consejo o unos consejos o unos tips de cómo asistir o ser parte de la iglesia en línea. Primeramente, levántate temprano con una mentalidad correcta para alabar y para adorar a Dios. Haga su rutina normal del día domingo, menos la prisa de que vamos a llegar tarde a la iglesia, porque no puedes llegar tarde porque estás ahí en casa. También invite a sus amigos y invita a sus familiares a que se conecten. También reúna a su familia para adorar y ser iglesia juntos. Invítelos a sentarse allí alrededor de la sala, alrededor de la televisión, alrededor del iPad, para que juntos adoren a Dios. Quiero decirte que la adoración es una actividad familiar. También, si es posible, transmita a su pantalla el servicio en pantalla más grande. Esto le hará sentir como si realmente estuviera aquí entre nosotros y nosotros con ustedes allí. También súbale de volumen y canta con nosotros a una sola voz y involúcrate, y esto tal vez te va a ayudar a que te metas en alabanza y adoración. Tal vez te va a parecer un poco extraño hacerlo desde casa, pero también quiero decirte que para nosotros los que estamos aquí dirigiendo y predicando, también se nos hace extraño estar solos a puerta cerrada. También involúcrate en la predicación. En el tiempo del mensaje puedes decir amén, puedes decir gloria a Dios, puedes aplaudir, puedes gritar, puedes tomar notas. Después del mensaje puedes hacer un tiempo de oración con tu familia y haz de tu hogar un lugar de adoración, un lugar de oración. Haz de tu hogar la iglesia. Bueno, iglesia, espero que estés listo. Prepárate, córrele por tu cafecito, porque estamos a punto de iniciar solamente en unos cuantos segundos. Buenos días, iglesia, gracias por conectarse en esta mañana. Ahí donde están, en sus lugares, vean a sus familiares, a sus hijos, a su esposo, a su esposa, y dile: prepárate por lo que Dios va a hacer en esta mañana en ti y en mí. Vamos a declarar que Dios es bueno, vamos a declarar que Él es digno, y vamos a declarar que en todo tiempo, ustedes saben que me gusta eso, en todo tiempo, en lo bueno, en lo malo, vamos a declarar que Él es bueno. Así que, iglesia, te invito que en esta mañana, ahí donde estás, di: Dios es bueno en todo tiempo, Señor, eres bueno. Oh Padre, y en esta mañana declaramos, Señor, tu amor, declaramos tu bondad y declaramos
Dios para mí. No hay nadie como tú eres igual. La tierra y el mar muestran esta verdad, y en la oscuridad la luz brillará. Tu amor me asombra a mí. Yo canto porque bueno es Dios, y yo lanzo porque bueno es Dios, y yo grito porque bueno es Dios para mí. Yo canto porque bueno es Dios, y yo lanzo porque bueno es Dios, y yo grito porque bueno es Dios, bueno es Dios. En adoración yo proclamaré, bueno es Dios. Vamos, dilo. En todo tiempo Dios, yo celebraré, bueno es Dios. Vamos a decirlo todos juntos. En adoración yo proclamaré, bueno es Dios, bueno es Dios. En todo tiempo Dios, yo celebraré, bueno es Dios, bueno es Dios. Si yo canto porque bueno es Dios, si yo lanzo porque bueno es Dios, si yo grito porque bueno es Dios para mí. Yo canto porque bueno es Dios, si yo lanzo porque bueno es Dios, si yo grito porque bueno es Dios para mí. Para ti, en todo en adoración yo proclamaré, bueno es Dios. ¿Quieres levantar tus manos, iglesia, ahí en tu casa y adorar al Rey? En todo tiempo Dios, yo celebraré, bueno es Dios. Vamos a cantarlo una vez más en adoración. En adoración yo proclamaré, bueno es Dios. En todo tiempo Dios, yo celebraré, bueno es Dios. Hoy esta mañana te adoramos, exaltamos tu nombre, declaramos tu bondad a las naciones, a mi casa, así va vida nueva. En todo tiempo Dios, yo celebraré,
la protección que nos brindas. Gracias a ti, Jesús. Gracias a ti, tu sangre derramada en la cruz, que nos limpia, que nos vivifica, nos purifica. La gloria a ti, Jesús. La gloria a ti, Jesús. Hoy y siempre. Eres bueno, Jesús. Digno eres, Señor. Oh, digno
buenos días, iglesia. Feliz domingo. Espero que estés iniciando este día con alegría, con gozo y con gran expectación para la palabra que Dios tiene preparada para ti. Y es bueno, ¿verdad?, habitar juntos en familia, poder compartir en armonía el cafecito, el alimento allí en compañía de los demás. Y bueno, eso es parte. ¿Quién iba a pensar que íbamos a estar en un tiempo experimentando este tipo de reunión, verdad? Y yo les sigo insistiendo que procure establecer este tiempo durante este día domingo por la mañana, que se concentre en espíritu, alma y cuerpo, en un mismo sentir juntos, para adorar y exaltar a Dios, porque es nuestra reunión, es nuestro día de servicio, es el día en el cual tú y yo podemos expresar y experimentar esa coinonía, esa comunión como cuerpo de Cristo. Así es de que gracias a Dios que usted está bien. No he tenido ningún tipo de novedades, de enfermedades. Definitivamente Dios está cubriendo nuestra casa espiritual, está cubriendo nuestros hogares y estamos debajo de sus alas seguros, ¿verdad, iglesia? Así es que voltee con alguien allí en esta mañana, ahí con la persona que está a un lado suyo, y dígale: nos vamos a gozar con la palabra de Dios que tiene preparada para nosotros. La semana pasada, iglesia, iniciamos la serie Gracia, el secreto para una vida victoriosa. Y hoy vamos a entrar en el segundo tema. Mira, iglesia, por mucho tiempo, considero yo, en mi experiencia, yo ya tengo más de 40 años, 46 años, por decir así, que me bauticé, que hice mi procesión de fe, y creo que tengo cierta experiencia, he mirado muchas cosas en el correr de la iglesia tradicional, en la iglesia en la cual muchos de nosotros fuimos formados. Y siempre ha habido una búsqueda de la iglesia, del creyente, del cristiano, por tener una vida de victoria. Y siempre la hemos enfocado y nos enseñaron de esa forma a buscarlo de una manera a través de nuestros esfuerzos propios, a través de pagar el precio, bueno, un sinnúmero de cosas que nos enseñaron para poder vivir una vida de victoria, ¿verdad? A mí me decían: si quieres tener una vida de victoria, tienes que orar mucho, tienes que apartarte. Son verdades, pero para mí ahora, bajo el entendimiento que tengo de la vida en Cristo, puedo entender que son verdades, pero a medias. Me dijeron que tenía que pagar un precio, me dijeron que tenía que buscar a Dios muy de mañana, para que Dios se pudiera manifestar en mí, para que yo pudiera tener una vida de poder, una vida de victoria. Pero lo único que yo recibí en todo ese tiempo fue, la verdad, que fueron tiempos muy frustrantes, porque yo anhelaba en mi corazón, en medio de la situación humana que todos vivimos, en las debilidades, en lo que tú y yo podamos experimentar en nuestro crecimiento, yo anhelaba algo más de Dios, pero la verdad que yo sentía que era algo inalcanzable, algo que no podía alcanzar, y por más que yo me esforzaba, y sí había momentos que pues derramábamos lágrimas en la reunión, ¿verdad? Oraban por nosotros y como que nuestra alma se acallaba, como que volvíamos a tomar nuevas decisiones y decíamos: ya le vamos a echar ganas con el Señor, ahora sí me voy a comprometer con Él, ya no voy a hacer esto, ya no voy a hacer aquello. Pero cuando menos pensaba, volvíamos a hacer lo mismo. Yo no sé si esa ha sido tu experiencia. Pues déjame decirte, la mala noticia es que vivimos bajo un legalismo religioso, que nos lo enseñaron con ideas religiosas preconcebidas que no nos dirigieron a una vida de victoria. Pero de hecho fuimos salvos por gracia, ¿verdad? La gracia nos alcanzó, nos salvó, nos perdonó, nos justificó. Pero la ley
que se movía y se ha movido siempre en la iglesia y en la religión, ¿verdad? Nos volvían a llevar a la ley. Somos salvos por gracia y de repente nos llevaban a vivir la vida en Cristo bajo la ley, como que era algo incongruente, ¿verdad? Aún Pablo le decía a los Gálatas, le decía: oh Gálatas insensatos, ¿quién los sedujo? ¿Quién los fascinó? Porque habéis empezado en el espíritu y estáis terminando en la carne. ¿Qué quiere decir Pablo con esto? Se refiere a esto, a la mezcla de ley y gracia. Cuando no tenemos claro, iglesia, la gracia redentora de Jesucristo en nuestra vida, si no nos movemos en gracia, nos movemos en la ley. Así es de que, iglesia, estamos afanados en buscar una vida de victoria, pero por más que nos esforzáramos con nuestros esfuerzos propios, pagar sacrificios en vanos, pues como que fue imposible, ¿verdad?, poder experimentar esa vida de victoria. Ahora yo quiero compartirte sobre la gracia que transforma. Una vida victoriosa en ti y en mí es dada por medio de la gracia, y nuestra serie es Gracia, el secreto para una vida victoriosa, y el tema que tengo hoy para ti es gracia que transforma. Lo único que puede transformar tu vida, lo único que puede transformar tu forma de creer, tu forma de pensar, tu forma de mirar a Dios, tu forma de vivir como hijo de Dios, será entendiendo y abrazando y caminando bajo su gracia. Mire, la gracia no es una doctrina. Lo hemos dicho muchas veces. La gracia no es una enseñanza que se tiene que dar dentro de la iglesia. La gracia tampoco es un tema para dar en alguna universidad bíblica. No, la gracia es una persona, y la gracia tiene que ver con la persona de Jesucristo. La gracia comienza con Jesús. Todo inicia bajo la gracia y debe culminar y continuar bajo la gracia. La gracia no es un movimiento, mi hermano. Decíamos que no es una doctrina. No es una enseñanza nueva, no es un tema para ser estudiado. La gracia se trata de una persona. La gracia es la persona de Jesucristo. Lo que usted crea, mi hermano, fíjate, lo que usted crea sobre esta persona, sobre la persona de Jesús, sobre la persona de Jesucristo, va a venir a marcar toda la diferencia en tu vida. Sin duda alguna, has escuchado y estudiado el nombre de Jesús. Muchos lo han hecho desde la niñez, como yo en lo personal. Lo hemos escuchado en la escuela dominical, lo estudiamos, de hecho nos preparamos y llegamos a predicar temas sobre la gracia. De hecho, muchos han sido salvos por su nombre, por el nombre de Jesús. Pero la pregunta es, ¿lo conoces personalmente? ¿Conoces realmente quién es Jesucristo? ¿Conoces el propósito eterno que tiene Jesucristo en sí, en todo lo que Él es? ¿Realmente conoces y aceptas todo lo que Cristo, lo que Él ya hizo a tu favor? ¿Lo reconoces como el dador de toda gracia? ¿Lo reconoces como la gracia misma fluyendo y moviéndose en ti? Es una pregunta muy importante para que nosotros la consideremos. Mire, Romanos capítulo 5, versículo 17 dice esto: pues si por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte, con mayor razón los que reciben en abundancia, diga conmigo abundancia ahí donde está en su sala, los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia, reinarán en vida por medio de un solo hombre, Jesucristo. Oh, iglesia, qué maravilloso, ¿verdad? Que es por medio de Jesucristo que vamos a poder reinar, pero ocupamos realmente sobreabundar en esa gracia redentora en nosotros. Mire, hablando de la gracia, sin gracia no hay salvación, y mucho menos hay seguridad de ella. Parte de la situación, de la mentalidad del creyente, de la iglesia de nuestro tiempo, están preocupados por su salvación y están con el temor de que al siguiente día, si algo sucede en ellos, si se portan mal o cometen algún error, pierden su salvación. Entonces la gracia no es gracia.
Entonces, sin gracia no hay salvación y mucho menos seguridad de ella. Para que tú puedas vivir con esa seguridad de lo que tú eres en Cristo, de lo que Él ya te ha concedido, hoy necesitas realmente abrazar la gracia, conocer la gracia bajo un entendimiento en tu espíritu, para que eso te lleve a vivir, como decíamos la semana pasada, a una vida de reposo. Sin gracia también no hay reino de los cielos. Y el destino es el infierno. Muchos cristianos en nuestro tiempo está esperando disfrutar el reino de los cielos cuando Cristo venga. Pero en realidad Cristo vino hace más de 2000 años. Vino a darnos su vida. Y Él mismo estableció el reino de los cielos entre nosotros. Y Él dijo, el reino es establecido entre vosotros. Entonces, cuando no tienes ese conocimiento pleno, en vez de disfrutar del reino de los cielos, siempre estarás enfrentando el destino del infierno. Vivimos un infierno, vivimos vidas amargadas, vivimos vidas tristes cuando no entendemos la gracia de Dios. Sin gracia no hay perdón de pecados. Yo creo que eso tú lo has escuchado, ¿verdad? Sin gracia no hay perdón de pecados y su destino es muerte. La gracia te asegura que tus pecados han sido perdonados, dice, y han sido arrojados a la más profunda de la mar. Sin la gracia no hubiese esa seguridad de tu salvación, no hubiera esa seguridad del perdón de todos tus pecados pasados, presentes y futuros. Sí, iglesia, eso es la gracia de Dios. Cuando seguimos pecando, cuando seguimos cometiendo los mismos errores, es porque desconocemos la gracia. Tenemos la gracia como una doctrina, como una enseñanza, pero no como la vida para nosotros. Sin gracia también, iglesia, hay condenación. Y su destino es una vida miserable, llena de culpa. ¿Cuánto cristiano vive bajo condenación? ¿Cuántos cristianos? Y siempre hay una vida miserable, llena de culpa. Yo recuerdo que de niño el gato lo lastimamos y mi hermano y yo lo aplastamos sin querer queriendo y matamos a nuestra querida mascotita. Y bueno, estábamos, ¿y quién le va a decir a papá y quién le va a decir a mamá de que matamos al gato sin querer? Y vivíamos con una condenación, con una culpa. Y recuerdo que uno de mis primos dijo, si le dicen a su mamá, los va a castigar. ¿Qué pasó ahí? Mirábamos a mamá y papá y lo mirábamos con recelo, con miedo. Nos sentíamos miserables, con una culpa. Y si se entera, ¿qué va a pasar? Nos va a castigar, no nos van a dar más tortillas de harina, decíamos, ¿no? Pero ¿qué va a pasar? Pero, iglesia, cuando no comprende la gracia del Padre, nuestro destino es vivir una vida miserable, llena de culpa. Pero cuando entienden la gracia, como decíamos la semana pasada, cuando entendemos el grande amor del Padre, te vas a dar cuenta que tu Padre amoroso siempre va a estar para recibirte. No importa lo que tú hayas hecho, Dios nos ama y nos acepta por lo que somos y no por lo que hacemos. Eso es lo que hace la gracia, hermano. Tu mente finita no alcanza a discernir ni comprender ese principio, pero la gracia de Dios, que es la persona de Jesucristo, nos acepta por lo que somos y no por lo que hacemos. Mira, iglesia, también sin gracia no hay justificación y su destino es esclavitud, cárcel, pena de muerte. Sí, no hay justificación. Cuando no comprendes la gracia, nunca te vas a sentir justificado y vas a estar viviendo determinado a vivir una vida diaria llena de esclavitud, llena de pensamientos de esclavitud a muchas cosas, a los malos hábitos, a tantas cosas, ¿verdad? Y eso habla de cárcel, estamos encarcelados y siempre con una pena de muerte por enfrente. También sin gracia no hay identidad, todo nos lleva escalonadamente a un punto. Sin gracia no hay identidad y su destino es fracaso y es derrota emocional. Dígame si no. ¿Cuántas veces nuestra amada iglesia, donde quiera que está situada,
La mayor parte de los congregantes, los altares se llenan de gente derramando lágrimas porque no pueden vencer un problema, porque tienen una debilidad y cometieron un pecado y están derramando lágrimas con pujidos de corazón, ¿verdad? Porque les dicen que Dios no rechaza un corazón contrito y humillado. Y sí, iglesia, mucha gente sincera, pero sinceramente equivocada. Sin gracia no hay identidad. Vivimos con una vida de fracaso, una derrota emocional. Mucha gente con problemas de amargura dentro de la congregación, dentro de nuestras amadas iglesias. Siempre hay gente que vive con fracasos internos, emocionales, con problemas mentales que no les permiten tener una vida de victoria. Y todo depende de sus emociones, de su alma, de sus agonías internas. Y es un problema de identidad. Pero cuando tú tienes una identidad en la persona de Jesucristo, tú eres más que vencedor en medio de cualquier circunstancia adversa. Tú te sobrepones porque vives en Cristo y la gracia de Dios te sostiene. Bueno, iglesia, ya les di una pequeña reseña de lo que en a cortos rasgos, de lo que la gracia hace y lo que no sucede si tú y yo no creemos en la gracia. Y hay mucho más que hablar y lo vamos a ir desglosando poco a poco en estos temas. Primeramente, allí quiero que usted anote nuestro primer punto en esta mañana. Y lo más maravilloso que yo estoy diciéndole, todo para decirle, nuestro primer punto es que la gracia transforma vidas. Sí, la iglesia ha sufrido por buscar una transformación, pero han sido transformaciones ficticias, basado en tus esfuerzos propios. Pero es la gracia la que transforma las vidas, es la gracia la que transforma y le da un lugar poderoso y maravilloso al Hijo de Dios. La gracia, mi hermano, viene a despertar tu verdadera identidad de justicia en Cristo. Sí, es por medio de la gracia que hemos encontrado libertad de nuestros pecados. ¡Wow! Cuando tú vives sin libertad en Cristo, iglesia, ya no está el enemigo ahí acusándote en la nuca, al oído, diciéndote: eres un mentiroso, eres un hipócrita, eres un pecador. Porque ahora tu nueva identidad está basada en la justicia de Cristo. Y es por medio de la gracia que hemos encontrado esa libertad para nuestros pecados. Es el evangelio de la gracia, mi hermano. Es el evangelio de la gracia que rompe el velo de la religión cristiana. Sí, vivimos y hemos sido formados bajo el velo de una religión, pero es el evangelio de la gracia que viene a romper ese velo, a rasgarlo, y lleva a las personas a una relación, fíjate, sana e íntima con Dios. Dime si todo lo que te estoy hablando en esta mañana, es imposible que un hijo de Dios, que un creyente pueda tener una relación sana con Dios. Siempre mirará a Dios como un Dios que te va a acarrear juicio, que te va a castigar y que te va a pedir que hagas esto, que hagas lo otro, para poder sentirte que eres merecedor. Sí, iglesia. Pero el evangelio de la gracia viene a romper ese velo religioso y te lleva a vivir una vida santa, una vida íntima, una vida sana con Dios. Es hermoso. Y eso porque estás velando, estás observando la gracia de Dios, cómo opera, cómo fue diseñada para ti, para que tú puedas vivir una vida de victoria. Mire, 1 Corintios capítulo 15 versículo 34 dice esto. Escuche esto. Dice: velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Fíjate qué tremendo. O sea, primeramente dice: velad debidamente. Estar atentos, velando. Coma. Y lo dice: y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Cantamos de Dios, predicamos de Dios, enseñamos acerca de Dios, enseñamos acerca de la gracia, pero no entendemos la gracia. Para vergüenza vuestra lo digo, lo dice el apóstol. Mire,
sin duda alguna estamos experimentando hoy en día una revolución poderosa de la gracia de Dios. Dios está manifestando, es más, está utilizando esta situación difícil mundial a nivel nacional que estamos viviendo, pero la iglesia que está cimentada en Cristo está empezando a sentir esa provocación del Espíritu para que venga una revolución de la gracia sobre su iglesia. Y dice aquí: velad debidamente. O sea, estar velando a un despertar de la justicia, que es la gracia. Tú y yo como iglesia, si algo tenemos que hacer es estar velando, estar atentos, abriendo nuestros oídos espirituales para un despertar de la justicia de Dios, para que de una vez por todas tú y yo como iglesia empecemos a vivir una vida realmente de victoria, no basado en lo que tú y yo hacemos, sino en lo que Él hizo ya en el consumado es de la cruz. Cuando conoces, iglesia, la gracia de Dios y la abrazas en Cristo, tu vida es transformada poderosamente. No eres tú, no son tus esfuerzos, ni mucho menos tus sacrificios. Es que yo ya pagué el precio, yo me redediqué con Dios, me metí en ayuno y en oración, me he levantado toda la semana a las 2, 3 de la mañana a orar y a interceder. Mire, tu vida es transformada no por lo que tú haces, no por lo que tú te esfuerzas, ni mucho menos por tus sacrificios. Es Jesucristo, la gracia que te transforma. Entre más conozcas la gracia, entre más conozcas a Jesús y el propósito de Él en tu vida, de su reino, de su pacto sobre ti inviolable, oh iglesia, vas a empezar a tener una transformación en todo tu ser. Una transformación que el mundo podrá decir: este hombre, esta mujer ha sido conformada a la imagen perfecta de su Dios. Cuando las personas oyen, iglesia, que se predica el verdadero evangelio, el evangelio que dice que la obra terminada de Jesucristo les ha justificado, comienzan a entender, sí, comienzan a entender lo amadas que son, lo valoradas que son y preciosas que son en Cristo. Será desde esa parteaguas, será desde ese punto en adelante que sus vidas nunca serán igual. Sí, mi hermano, cuando tú y yo empecemos a abrazar, a entender bajo un entendimiento en Cristo, que tú y yo somos profundamente amados, valorados por Dios, a pesar de lo que hemos hecho, a pesar de nuestro pasado, a pesar de nuestros tropiezos, de nuestras caídas. Hoy vamos a darnos cuenta, iglesia, que el propósito de Dios quiere levantarnos para transformarnos a su imagen. Es cuando comenzamos a entender que no tiene que vivir en derrota. Sí, no tienen que vivir en derrota, no tienen que vivir atados en adicciones ni en el fracaso, porque hay mucha gente atada, mucha gente está atados a las adicciones, a los fracasos, a las relaciones tóxicas. Bueno, y eso, cuando comienzan a entender la gracia y se miran en el espejo, en vez de ver a alguien sin valor, ven al Hijo de Dios Altísimo reflejado en ellos. Amén. Muy favorecidos, muy bendecidos y profundamente amados por Dios. Su gracia, mi hermano, transforma vidas. No el legalismo religioso, no es la denominación, no es la estructura de una iglesia. Lo que viene a transformar tu vida es la gracia redentora de Jesús. No sé si se goza en esta mañana, mi hermano, pero la gracia de Dios transforma vidas. Tu vida será transformada cuando empieces a comprender más y más, a profundizarte en la gracia de Dios. Número 2, segundo punto en esta mañana: la gracia que sustenta quita nuestras cargas. Tal vez en esta mañana estás lleno de cargas muy pesadas. Algunos contienen y llevan sobre sus espaldas unas cargas que a veces no nos corresponde llevar. Cargas que ya han sido pagadas en Cristo Jesús en la cruz y nosotros seguimos cargándolas. Pero la gracia que sustenta quita nuestras cargas. Mire, hermano, son muchos los creyentes
que han pensado o considerado en el suicidio. Decíamos las semanas pasadas que últimamente se han disparado algunos suicidios, inclusive de algunos pastores, siervos de Dios. ¿Cómo puede ser posible que un pastor, un predicador que conoce la palabra, se pregunta mucha gente, llegue a ese punto de suicidarse? Yo le digo, ¿por qué? Porque no ha comprendido la gracia de Dios. Cuando tú no entiendes la gracia de Dios, no te sientes amado ni aceptado, y sientes que ya fracasaste, que hubo un límite, que ya no pudiste cumplir con un ministerio, y te sientes que todo acabó. Sí, la gracia de Dios nos da el valor debido que nosotros tenemos como hijos de Dios. Mire, todo lo que hagas en la vida por lograr una identidad, tarde que temprano te controlará o te hará esclavo. Fíjate, todo en lo que tú busques tu identidad en tu vida, tarde que temprano te controlará y te hará esclavo. Si buscas la pasión por Dios, eso te va a controlar y te va a hacer esclavo de Dios. Pero si buscas, ¿verdad?, los logros propios en la vida diaria, tarde que temprano, todo lo que tú enfoques tu logro para obtener algo por Dios, cuando esto se derrumba, tú y yo nos derrumbamos juntamente con eso. Sí. Y hemos visto mucho, por eso es que tanto hombre y mujer se quitan la vida, se han suicidado, porque sienten que han fallado en cumplir las promesas que habían hecho. Por más que se esfuerzan, por más que hacen las cosas bien, terminan haciéndolas mal. Y muchos considerando, inclusive considerando el divorcio de un matrimonio fallido, sin saber cómo enderezar las cosas. Todo tiene que ver con un problema de identidad. Cuando no comprendemos la gracia de Dios, viviremos llenos de falta de identidad. Todo esto como resultado de no conocer la gracia de Dios. Déjame decirte, amado hermano, amigo, que desde el instante que escuches y abraces la gracia, sentirás como si te quitaran de tus hombros una pesada carga. El evangelio de gracia quita toda carga que se relaciona con la ley, porque la ley lo único que ha venido a traer a nuestras vidas es culpabilidad, es vergüenza. Y somos fieles a la ley, inclusive peleamos por la ley. Hay cristianos legalistas, ¿verdad? Pero la ley viene únicamente a acarrear culpabilidad, vergüenza, la conciencia de pecado, viene a traer condenación a nuestras vidas. Pero la gracia te salva. Y no únicamente te salva, sino que también te sustenta. Qué maravilloso, ¿verdad? La gracia de Dios nos salvó, pero no nos dejó ahí, ya eres salvo, y ahí a ver cómo la haces. No, la gracia de Dios nos salvó y a la misma vez nos sustenta, nos sostiene. Mire, en una ocasión, un par de amigos decidieron experimentar el aventarse en paracaídas, y se subieron en un avión y a unas alturas grandes. Entonces, uno de ellos a la mera hora no se quiso aventar y el otro dijo, yo sí me aviento. Se puso el paracaídas y se avienta, y en el momento sintió miedo, sintió terror. Yo creo que usted y yo haríamos lo mismo, ¿verdad? El ver la gravedad y ver el mundo, la tierra chiquita. Este hombre se quedó exhausto, se quedó sin palabras en el aire. Pero de repente, cuando el instructor le dijo, abre el paracaídas, se abrió el paracaídas y se abre, y después ese terror, ese miedo empieza a cambiar por una tranquilidad, por una paz, a sentir seguridad, y se dio cuenta. Y cuando ya aterrizó a tierra, le encantó. Me gustaría vivir así, no tuve que hacer nada para subsistir. El paraguas o el paracaídas me sostuvo. Después el amigo le pregunta, dime cuál fue tu experiencia. ¿Cuál fue tu experiencia al aventarte? Y ambos eran creyentes. Mira, se me vino una revelación a mi interior. Yo sentí que al arrojarme pude sentir la vulnerabilidad de mi vida.
Mi vida es frágil sin Dios. Pero en el momento que se abrió el paracaídas, lo único que se me vino a mi mente, la gracia redentora de Jesús que me sostiene. Y eso es lo que hace la gracia de Dios, es la que nos sostiene. La semana pasada decía yo que tenemos que vivir en el reposo. La gracia nos hace vivir en el reposo. Pues es la experiencia maravillosa. Cuando estás más preocupado por tus errores, por tus pecados, por tus debilidades, por tus miserabilidades de la vida, la gracia, cuando se abre el paraguas de la gracia sobre ti, empieza a sostenerte y es cuando te olvidas de lo demás y dependes totalmente de la gracia de Dios, como este hombre que dependió únicamente del paracaídas para poder aterrizar. Tu vida puede ser aterrizada a una vida de victoria, pero depende de ti, hermano. Depende de ti si le das la oportunidad en que la gracia de Dios empiece a operar los cambios en tu vida. Mire, lo maravilloso de la gracia es que no solo elimina mis pecados en la cruz, sino que se ocupa de mi vida cotidiana. Sí, iglesia. Se ocupa de mis problemas cotidianos, se ocupa de mis angustias, se ocupa de nuestras cargas, de nuestras pruebas, de tus enfermedades, de nuestros temores, de nuestras dudas. Todo lo negativo que podemos experimentar, la gracia nos da lo que no merecemos. Sí, la gracia nos da lo que no merecemos. Mire lo que dice 2 de Corintios. 2 de Corintios capítulo 12, versículos 7 al 10. Dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón, decía Pablo, en mi carne. Un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. La gracia que sustenta, quita nuestras cargas, mi hermano. Sí, bendita gracia, ¿verdad? Bendita gracia que nos sustenta a diariamente. Nos sustenta en la noche, en la mañana, nos sustenta en el día, nos sustenta los 365 días. ¿Por qué? Porque la gracia se trata de la persona que vive y radica en tu vida. Le voy a confesar algo, iglesia. Yo solía ser muy consciente de mis debilidades, como tú comprenderás, ¿verdad? Yo solía ser muy consciente de mis debilidades, de mis errores, creyendo que nunca escaparía de las maldiciones de Dios, que nunca escaparía del infierno debido a no conocer a Jesús como la gracia misma. Vivía en mi ignorancia. Cada día hacía compromisos para vivir correctamente. Cada día me comprometía más. Señor, yo me comprometo a no cometer más errores. Me comprometo a serte fiel. Señor, si tú me haces sentir diferente, santo, Señor, yo voy a hacer cambios en mi vida. Pero lo único que hacía era batallar para mejorar mi conducta. Sí. Vivía atormentado por el temor. Vivía atormentado por mi incapacidad de serle fiel a Dios. ¿Cuántas veces no nos hemos sentido así? Incapaces de serle fiel a Dios. A pesar de asistir a la iglesia, a pesar de verme envuelto en ministerios, inclusive de ser el pastor de una iglesia. Y todo lo que conlleva una vida activa dentro del cristianismo. Me sentía vacío, mi hermano. Me llegué a sentir vacío como tú y yo tantas veces. Y me preguntaba si realmente entraría al cielo. Me preguntaba si realmente el Señor llegaba en ese día. Yo podría entrar al cielo. Y aparte que la misma iglesia legalista me lo recordaba aparte. Primeramente yo sintiéndome así y la misma iglesia legalista me lo recordaba.
Hay mucho creyente confundido el día de hoy en la iglesia. Por eso es que estoy compartiendo esto, porque la gran mayoría, un gran porcentaje de la iglesia vive engañada bajo un legalismo religioso. Hay mucho creyente confundido el día de hoy. Sí, piensan que Dios es misericordioso, pero a la misma vez creen que Dios es un Dios que puede desatar su ira sobre ellos si ellos lo desobedecen. Han cumplido todos los requisitos. Han cumplido todo dentro de la iglesia, pero siguen sintiéndose faltos. Como decía Pablo, miserable de mí. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de pecado? Porque lo que quiero hacer no lo hago, y lo que no quiero hacer es lo que hago. Muchas veces, la mayor parte, siempre nos sentimos así de nuestra vida. Iglesia, intentar enderezarte a ti mismo delante de Dios nunca va a funcionar. ¿Y cómo nos enderezamos? Tratamos de enderezar, pues, los actos religiosos, ¿verdad? ¿Cómo? Pues orando, ayunando, apartándonos, yendo a retiros. Bueno, tantas actividades que podemos idear para hacer sentir bien al creyente, para enderezar su forma de pensar, para enderezar su forma de sentir, para evitar su ira y obtener sus beneficios de Dios. Dicen, si hago esto, Dios va a desviar su ira y no me va a castigar. Es como vivir bajo una maldición, mi hermano, no bajo una libertad en Cristo. Bástate mi gracia, dice el apóstol, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Qué maravilloso, ¿verdad? La gracia de Dios nos sustenta, nos mantiene firmes. Parte de nuestra desestabilidad en la vida cristiana es por tener esa falta de conocimiento de la gracia que es la persona misma de Jesucristo. ¿Cuántas veces le decimos, Señor, dame paz? Mira lo que estoy viviendo, Dios. No me lo merezco, yo te he sido fiel. Dame paz, Padre. Mira mi problema, mira mi condición, mira mi situación. Dame paz, Padre. Y la persona llora, lloramos con angustia. Dios te dice, la paz que tú me pides es mi gracia, es mi persona, es la persona de mi Hijo Jesucristo viviendo en ti. Ha sido ya establecido en tu vida. Él es tu paz. Entonces buscamos la paz de Dios cuando la paz de Dios está con nosotros. Cuando podemos decir que mayor es el que está aquí adentro que el que está en el mundo haciéndome la guerra, haciéndome la vida imposible. Iglesia, es tiempo de abrazar la gracia, es tiempo de caminar en su gracia y empezar a vivir en la persona de Jesucristo, porque Él es tu paz, Él es tu fe, Él es el amor que tú necesitas, Él es la aceptación que tú necesitas, Él es todo, Él es la vida que tú y yo ocupamos. Y eso nos lleva al paso número 3. Dios te da en su gracia un trato preferencial inmerecido. Sí, la gracia de Dios viene a darte a ti y a mí un trato preferencial inmerecido. Mire, ¿qué sucede cuando tú viajas en un avión de primera clase? Los asistentes de la cabina te dan un tratamiento de primera clase, te hacen sentir importante, ¿verdad? Te hacen sentir una persona VIP. Ellos te preguntan, ¿está todo bien, señor? ¿Está todo bien? ¿En qué estamos aquí para servirles? A mí me pasó en una ocasión. Yo estaba viajando a México y hubo un problema ahí, como siempre sucede, y me detuvieron un rato ahí en el aeropuerto, de que hubo una confusión. Cuando me subieron, pues primero me sentaron allá en un lado, no me respetaron mi asiento y venía lleno el avión. Pero de repente me dijeron, venga, lo vamos a llevar a un lugar. Y me llevaron al lugar donde está la gente VIP. ¿Usted qué cree que pasó? Me trataron como rey, ¿verdad? ¿Qué quiere de beber, señor? ¿Quiere algo especial? No comen lo mismo, ni beben lo mismo, ni tienen el trato los que tienen los de la clase común, ¿verdad?
sino que nos dan un trato preferencial. Te preguntan también qué revistas quieres leer. ¿Quieres una almohadita? ¿Quieres un cobertor? Te dan de lo mejor. Te dan un trato preferencial comparado con que los que viajan en la sección, en la clase económica. ¿Sabe qué es eso, iglesia? Eso es gracia. Es la gracia de Dios manifestándose de una y mil formas en la vida del creyente. Cuando tú vives en la gracia, cuando tú te mueves en la gracia de Dios, cuando lo abrazas, empiezas a darle sentido y color a todo lo que te sucede en la vida. Es el favor inmerecido de Dios fluyendo sobre ti. Gracia y paz fluyendo sobre tu vida. Mire, Romanos 1:7 dice: gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Es la paz de nuestro Padre y nuestro Señor Jesucristo fluyendo sobre nosotros. La gracia de Dios se define como favor inmerecido, que no hemos ganado, y del cual no somos dignos. Sí, el favor inmerecido es algo que no hemos obtenido por nuestros propios esfuerzos y que tampoco somos dignos. Una de las definiciones de favor es trato preferencial. Hoy Dios quiere que tú sepas que tiene su favor sobre ti, mi hermano. Quiere que sepas que Él te da un trato preferencial que no te mereces, y quiere que tú dependas de esto y tomes ventaja. Es tiempo de tomar ventaja de todo esto toda tu vida, iglesia. Toda tu vida. Dios también quiere que sepas que su favor en tu vida puede incrementarse. Sí, la gracia de Dios y el favor de Dios puede ir en aumento, puede incrementarse. Tú puedes experimentar más de su favor, más de su vida a cada día, iglesia, a cada instante. Sí, esa vida que portas, esa vida que llevas dentro se incrementa a medida del conocimiento que tengas de su gracia. A la medida que tu entendimiento vaya siendo alumbrado, su gracia irá en aumento. Mire lo que dice la Biblia en 2 de Pedro capítulo 1 versículo 2. Gracia y paz os sean multiplicadas. Fíjate, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Oh, iglesia, y ahí va a aparecer en su pantalla: entre más te sea revelada su gracia en el conocimiento de Cristo, más el favor se multiplicará en tu vida. Sí, aleluya. Entre más se te sea revelada tu espíritu, la gracia en el conocimiento de Cristo, en cuanto empieces a conocer a plenitud. Pero entre más contemples tú, entre más mires la gracia de Jesús, entre más contemples su amor por ti, y más creas y confieses que el favor de Dios está sobre ti, más verás su favor trabajando para ti. La gracia multiplicará, no restará. La gracia multiplica, iglesia, no resta. Si tienes un negocio, vas a notar que el favor, la gracia de Dios va a aumentar tus clientes, va a aumentar las cosas, y las personas te buscarán para hacer negocios contigo, y eso es su gracia dándote un trato preferencial. Es más, si trabajas para una oficina, para una empresa, para una escuela, etcétera, te darán un trato preferencial. Mirarán en ti el potencial que la gracia de Dios te hace proyectar, porque se siente bien contigo la gente se sentirá bien contigo. Ellos mirarán a Cristo en ti, te mirarán como una persona íntegra, como una persona confiable. La gracia de Dios te sustenta dándote un trato preferencial. También va a aparecer ahí en tu pantalla: la gracia te da la posición en Cristo para que desde ahí operes. Y la gracia de Dios te da una posición en Cristo para que desde esa posición tú y yo operemos en el poder de Dios. Cuando el favor de Dios brilla sobre su iglesia, serán multiplicadas tus fuerzas, serán multiplicadas sus finanzas, será multiplicada su fe.
Así que cuando las personas se asombren y pregunten, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está sucediendo? Tú podrás decirles, es el favor de Dios que se multiplica sobre mi vida, que se está multiplicando sobre nosotros. Y esto es totalmente inmerecido, este favor. No es ganado y del cual no somos dignos. Es el favor de Dios glorificándose en cada uno de nosotros. Y esto, vamos al siguiente y último punto de nuestro mensaje, hablando de la gracia. Cuando tú ves la gracia de Dios, ¿sabes qué sucede? Él ve tu fe. Cuando tú ves la gracia de Dios, Él ve tu fe. Cuando tú te atreves a tener ese cambio de mentalidad, de entendimiento, de enfocártelo y entender y comprender que se te sea revelada por el Espíritu lo que es la gracia de Dios, Dios, ¿qué crees que va a empezar a hacer? Va a empezar a mirar tu fe. Y cuando Dios mira tu fe, empiezan a suceder cosas gloriosas y maravillosas. Mira lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 8. Porque por gracia habéis sido salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios. Muchas veces, mi hermano, las personas se preguntan, ¿cómo puedo sentir o experimentar la gracia de Dios? Tal vez tú me preguntas en esta mañana, ¿cómo puedo experimentar la gracia de Dios? ¿Cómo la puedo sentir? Si sirvo a Dios, cumplo con todos los requisitos, hago todo lo necesario para ser un buen cristiano, para ser un buen padre, para ser un buen ministro, para ser un buen maestro, pero vivo situaciones que a veces siento desfallecer, que nada más yo y Dios las llevamos, las tratamos. Iglesia, quiero decirte algo, si quieres ver, si quieres sentir que la gracia de Dios sea una realidad en tu vida, tú no puedes depender de ti mismo. Si tú dependes de tú mismo, de tu obediencia, tu bondad, de tu servicio, incluso tu fe, no vas a poder experimentar la gracia de Dios. Pero cuando tú dependes de la gracia de Dios, cuando tú dependes de su favor hacia ti, que es inmerecido, no es ganado y del cual no somos dignos, entonces su favor, su poder empezará a fluir de una manera poderosa sobre ti. Esto fue verdad en el caso de la mujer con el flujo de sangre. Ella no anduvo por ahí diciendo, yo debo tener mucha fe para que Dios me sane. Yo debo tener tanta fe para que Dios se fije en mí. Yo espero tener la fe suficiente. Yo voy a tener fe, yo no voy a perder la fe. No, hermano. Ella solo estaba consciente de la gracia de Dios. Ella quería conocer al Maestro. Ella quería conocer la gracia de Dios. Ella había escuchado cómo Jesús sanaba a los enfermos. Ella había escuchado sin duda alguna. Pero ella estaba más consciente de Jesús, de cómo sanaba enfermos. Era consciente de cuán poderoso Él era. Había escuchado que Él era el Mesías, que Él era el Hijo de Dios, que venía para levantar a las personas de la muerte. Y cuán deseoso estaba de usar ese poder para sanarla a ella. Así es de que esa mujer fue sana del flujo de sangre. Y mire lo que dice Mateo 9:20 al 22. Dice, he aquí una mujer enferma del flujo de sangre. Yo no sé usted, pero esto es algo que les da mucho a las mujeres. A veces tienen problemas del flujo de sangre y eso causa, hoy en día, esos son anemias, leucemias. Y esta mujer probablemente tendría una leucemia. Tal vez estaba enferma de cáncer por tanta sangre que derramaba. Y si hay aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Sí,
Ella solo vio su gracia abundando hacia ella, tanto que dijo: si tan solo tocare sus ropas, sus mantos, seré sana, seré salva. Cuando la mujer vio su gracia, Dios vio su fe. Así es de que fue por gracia y por medio de la fe que la promesa de Dios se cumplió en esta mujer. Dios quiere que veas su gracia. Y cuando tú ves su gracia, Él ve tu fe. Para marcarlo más, ahí aparece en tu pantalla. Dios quiere que veas su gracia. Y cuando tú y yo miramos su gracia, Él mirará nuestra fe. Aleluya. Por eso dice la palabra de Dios que si tu fe fuera como un granito de mostaza y le dijeras a esa montaña: muévete, esa montaña se moverá. Porque empiezas a creer en lo que contienes. En la semilla que está germinando en ti, esa semilla que está sembrada en ti, que es la persona de Jesucristo impartida en tu vida. Así es que Dios quiere que veas su gracia, que veas lo que hay en ti, y cuando tú ves su gracia, Dios empieza a mirar tu fe. Y la fe mueve montañas. Sí, la fe de un hijo de Dios mueve montañas. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Amén. Mira lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 8. Dice: porque por gracia habéis sido salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es un don de Dios. Sí, iglesia, es un don de Dios. La palabra griega para salvados es sozo. Tú y yo hemos sido salvados. Y la palabra griega traducida es sozo, que no solo significa ser salvados del infierno, sino también ser sanados. Fíjate, no únicamente somos salvados del infierno. Mucha gente está conforme, muchos cristianos están conforme con haber sido salvos de nuestros pecados y del infierno, sino que también somos salvos para ser sanados, para ser preservados y ser llevados a vivir en plenitud en la vida de Cristo. Así es que es por gracia que tú eres llevado a su plenitud, y a tu plenitud como hijo de Dios, en una vida maravillosa, una vida de victoria. Eres mantenido saludable por su gracia, eres preservado y eres bendecido. En la gracia de Dios tú ya eres bendecido. Es más, en la gracia tú ya eres la bendición. Ya no buscas la bendición, tú eres la bendición, porque la bendición está en ti. Y es por gracia y mediante la fe que las realidades de Cristo son ahora tus realidades. Sí. Si no fuera por la gracia, por esa seguridad, por esa confianza, ese reposo, las realidades de Cristo obtenidas en la cruz del Calvario jamás serían tus realidades. Mi amigo, no te preocupes si sientes que te falta fe. No te mortifiques. Yo te animo y te doy el consejo: comienza a ver la gracia de Dios en tu situación, en tus problemas, en tus enfermedades, y Él va a ver eso como fe, tal y como lo miró en la mujer. Y debido a que Él ve tu fe, tú vas a recibir ese rompimiento que necesitas para que se desate sobre ti lo que Dios ya ha planificado para tu vida. Mira su gracia en esta mañana, iglesia. Mira su gracia y Él mirará tu fe. Ya para terminar, yo no sé si recuerdas ese día cuando tú viniste a Jesucristo. Aquel momento que tú le ofreciste tu corazón. Él miró tu fe ahí. Ese instante, esa emoción, eso tan glorioso que nos sucedió, fue algo sincero que nació de ti. Derramaste lágrimas, levantaste tus manos y parecía que algo glorioso estaba sucediendo en ti. Yo recuerdo ese momento en mi vida. ¿Sabes qué sucedió ahí? Dios miró tu fe. Eso que te impactó, que conmovió tu interior, fue su gracia. Sí, mi hermano, fue la gracia de Dios. Y te preguntaste: ¿cómo puede ser posible? ¿Cómo puede ser posible que me ame de esa manera? Que me ame así, que me acepte así.
¿Cómo puede ser posible que a pesar de mi infidelidad, que a pesar de mis pecados, a pesar de mis faltas, mi vida llena de errores, Dios pueda perdonar y amarme de una manera incondicional? Déjame decirte, eso fue la sublime brisa de la gracia de Dios que cautivó todos tus sentidos y te empapó de su gracia. Qué hermosos momentos, ¿verdad, iglesia? Cuando empezamos en el Espíritu. Eso es glorioso. Eso es glorioso, pero a veces lo triste es que en nuestro caminar, en nuestro crecimiento, nos vamos desviando de la gracia y empezamos a operar en nuestras fuerzas, ¿verdad? Y lo único que hacemos es que vamos sostenidos por la gracia, como esta persona que se aventó en paracaídas y de momento va tratando de quitar el paracaídas, va a tener un accidente en su vida. Hay mucha gente accidentada espiritualmente porque no depende de la gracia de Dios. No confundas la gracia, iglesia. Este es mi último consejo. No confundas la gracia con doctrina. Estamos tan acostumbrados que escuchamos de una manera trillada la gracia de Dios. Y usamos la palabra gracia para muchas cosas. Pero a profundidad, la gracia de Dios es la vida impartida de Cristo en ti. No confundas la gracia solamente con favores y con bendiciones. Mira la gracia como Cristo mismo, como la sustancia del Dios invisible fluyendo sobre ti, fluyendo dentro de ti, como la vida misma del Cristo impartido en tu vida. Por eso el título de este mensaje en esta mañana es Gracia que transforma. Sí, la gracia que transforma nuestras vidas. ¿Fuiste salvo por gracia, iglesia? Yo te animo entonces que vivas y camines en su gracia. Padre, te damos gracias en esta mañana. Queremos conocerte más. Anhelamos que tú seas revelado a nuestras vidas, que nuestra mente, Señor, tenga ese entendimiento, esa renovación para conocerte, Dios, tal y como tú eres, para conocerte como tú quieres que nosotros te conozcamos. Enséñanos, Señor, enséñanos a vivir. No te pedimos que nos llenes porque ya estamos llenos de ti. No pedimos, Señor, que tú nos perdones porque ya nos has perdonado. No te pedimos, Dios, que nos bendigas porque ya somos bendecidos. No te pedimos, Dios, que nos des paz porque tú eres nuestra paz. Por eso, Dios, todo esto tiene que ver con tu gracia, el conocer y entender tu gracia que vivimos en ti. Padre, yo oro por cada familia, oro por cada hombre, por cada mujer que está escuchando este mensaje. Padre, bendíceles en esta hora. Abre su entendimiento. Llévalos a ese lineamiento, Dios, para que puedan ver y experimentar la misma vida del Padre a través de su Hijo Jesucristo, fluyendo a través de su gracia. Gracias te damos, Señor Jesucristo, por esta palabra. La sellamos, Señor, en nuestro corazón y pedimos, Señor, que venga a llevarnos bajo un nuevo entendimiento. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, iglesia, por su paciencia. Gracias por detenerse este tiempecito para escuchar la palabra, para escuchar a su pastor, a escuchar a su amigo. Quiero aprovechar y agradecer a mis primos y primas, sobrinos que se han estado conectando cada domingo. Agradezco infinitamente, gracias por escoger, ¿verdad?, esta transmisión desde esta plataforma para recibir una palabra. Y sin duda alguna Dios siempre va a estar revelándonos tanto a mí como a cada uno de ustedes su palabra en el Espíritu para poder impartir vida al que lo necesita. Gracias, familia, gracias, iglesia, gracias por todo lo que han venido haciendo, por su apoyo. No únicamente quiero recordarles, les mandé una notificación ahora en la semana, este próximo martes 7 de julio, les espero aquí a las 7 de la tarde. Solamente vamos a estar un tiempo corto, únicamente queremos hacer algunos planes para nuestro regreso, que será el próximo domingo, el domingo 12 de julio. Estaremos ya
tratando de regresar a las instalaciones de una manera progresiva, sabia y prudente, y por eso que queremos previamente el martes platicar un poco para poder venir ya un poquito entrenados para nuestra próxima reunión. Nuevamente será un gozo poder verles. No nos vamos a poder abrazar ni saludar, ¿verdad? Pero por lo menos será un gozo tremendo poder saludarles y juntos nuevamente, poco a poco, estaremos juntos alabando y glorificando a Dios y haciendo iglesia juntos nuevamente. Sé que hemos venido funcionando de esta manera, pero vamos a hacerlo de esta forma y tenemos mucho que platicar. Y bueno, haga planes para este próximo martes a las 7 de la tarde. Dios les bendice y que tengan un excelente día. Bendiciones, iglesia. ¿Cómo dar mi diezmo y ofrenda? Vete a tu página web y escribe cimavidanueva.com. Aquí, hazle clic al link que dice Dar en línea. Te llevaré a la página de PayPal y aquí podrás poner la cantidad que quieres donar. Puedes donar por medio de cuenta de PayPal o por tarjeta de crédito o débito. Si donarás por tarjeta de débito o crédito, aquí puedes agregar tu información personal. Al final, hazle clic a Donar ahora.